Capítulo 23. El que en todo es misericordioso y Padre benéfico, tiene entrañas de compasión para con todos los que le temen, y benigna y amorosamente reparte sus gracias entre los que se acercan a él con mente sencilla. Por lo tanto, no dudemos ni vacile nuestra alma de sus dádivas sobreabundantes y gloriosas. Lejos de nosotros aquel lugar de la Escritura que dice: desgraciados los dobles, los que dudan en su alma y dicen: eso ya lo oímos en tiempo de nuestros padres, y henos aquí, llegados a viejos, y nada semejante nos ha sucedido. Oh insensatos, comparaos con un árbol. Tomad por ejemplo la vid. Primero se le caen las hojas, luego brota un tallo, luego nace la hoja, luego la flor, después de esto un agraz, y finalmente madura la uva. Ya veis cómo en poco tiempo llega a madurar el fruto de un árbol. A la verdad, pronta y repentinamente se cumplirá también su voluntad, como quiera que juntamente lo atestigua la Escritura, diciendo: pronto vendrá y no tardará, y repentinamente vendrá el Señor a su templo y el Santo, a quien vosotros estáis aguardando. Capítulo 24. Consideremos, carísimos, cómo el Señor nos muestra la resurrección futura, de la que hizo primicias al Señor Jesucristo, resucitándole de entre los muertos. Miremos, amados, la resurrección que se da en la sucesión del tiempo. El día y la noche nos ponen un ejemplo patente de resurrección. Se duerme la noche, se levante el día se va, la noche viene. Tomemos también el ejemplo de los frutos. ¿Cómo y de qué manera se hace la siembra? Salió el sembrador y arrojó a la tierra semilla tras semilla. Caídas estas en la tierra, secas y desnudas, empiezan por deshacerse y luego, la magnificencia de la providencia del Señor las hace resucitar de deshechas y de una brotan muchas y llevan fruto. Capítulo 25. Consideremos el maravilloso signo que se da en las tierras de Oriente, es decir, en Arabia. Es el caso que existe un ave que tiene por nombre Fénix. Esta, que es única en su especie, vive 500 años y, llegada al punto de su muerte, fabrícase a sí misma un ataúd de incienso, mirra y otras especies aromáticas, en el que se mete al cumplírsele el tiempo y allí muere. Según va pudriéndose su carne, nace un gusano, el cual, alimentado de la materia en putrefacción del animal muerto, viene a echar alas. Luego, hecho ya fuerte, levanta el ataúd donde están los huesos de su antecesor, y cargado con todo ello, realiza el viaje de Arabia a Egipto, a la ciudad llamada Heliópolis. Y en pleno día, a la vista de todo el mundo, vuela sobre el altar del sol, y allí deposita los huesos. Hecho esto, emprende el viaje de vuelta. Ahora bien, los sacerdotes examinan las tablas de los tiempos y comprueban que el ave volvió cumplidos los 500 años. Capítulo 26. Luego, vamos a tener por cosa grande y de maravillar que el artífice del universo haya de resucitar a cuantos le sirvieron santamente en confianza de fe buena, cuando hasta por medio de un ave nos manifiesta lo magnífico de su promesa. Dice efectivamente en alguna parte: tú me resucitarás y yo te confesaré. Y me dormí y me tomó el sueño, pero me levanté porque tú estás conmigo. Y Job igualmente dice: y resucitarás esta carne mía que ha sufrido todas estas cosas. Capítulo 27. Así pues, apoyados en esta esperanza, únanse nuestras almas a aquel que es fiel en sus promesas y justo en sus juicios. El que nos mandó no mentir, mucho menos mentirá él mismo, pues nada hay imposible para Dios fuera del mentir. Reavivemos pues en nosotros su fe, y démonos cuenta de que todo está cerca de él. Con una palabra de su magnificencia lo estableció todo, y con una palabra puede trastornarlo todo. ¿Quién le dirá: ¿qué has hecho? ¿O quién contrastará la fuerza de su poder? Todo lo hará cuando quiera y como quiera, y no hay peligro que deje de cumplirse nada de cuanto él ha decretado. Todas las cosas están delante de él, y nada escapa a su designio.
Como quiera que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, el día se lo dice al día y la noche se lo cuenta a la noche, y no hay discursos ni hablas en que no se oigan sus voces. Capítulo 28. Ahora, pues, como sea cierto que todo es por él visto y oído, temámosle y demos de mano a los execrables deseos de malas obras, a fin de ser protegidos por su misericordia de los juicios venideros. Porque ¿dónde podrá nadie de nosotros huir de su poderosa mano? ¿Qué mundo acogerá a los desertores de Dios? Dice, en efecto, en algún paso la Escritura: ¿a dónde me escaparé y a dónde me esconderé de tu faz? Si me subiere al cielo, allí estás tú. Si me alejare hasta los confines de la tierra, allí está tu diestra. Si me acostare en los abismos, allí tu soplo. ¿A dónde, por ende, puede nadie retirarse o a dónde escapar de aquel que lo envuelve todo? Capítulo 29. Por lo tanto, acerquémonos a él en santidad de alma, levantando hacia él nuestras manos puras e incontaminadas, amando al que es Padre nuestro clemente y misericordioso, que hizo de nosotros porción suya escogida. Porque así está escrito: cuando el Altísimo dividía las naciones, cuando esparcía los hijos de Adán, puso los límites de las gentes conforme al número de los ángeles de Dios. Mas la parte del Señor fue su pueblo de Jacob, la porción de su herencia, Israel. Y en otro lugar dice: He aquí que el Señor toma un pueblo de entre los pueblos, como toma un hombre las primicias de su era, y de ese pueblo saldrá el Santo de los santos. Capítulo 30. Ahora, pues, como seamos una porción santa, practiquemos todo lo atañedero a la santidad, y así huyamos de toda calumnia, de todo abrazo execrable e impuro, de las embriagueces y revueltas, las abominables codicias, el odioso adulterio, la abominable soberbia. Porque Dios, dice la Escritura, resiste a los soberbios, pero a los humildes da su gracia. Unámonos, pues, a aquellos a quienes fue dada gracia de parte de Dios. Revistámonos de concordia, manteniéndonos en el espíritu de humildad y continencia, apartados muy lejos de toda murmuración y calumnia, justificados por nuestras obras y no por nuestras palabras. Dice, en efecto, la Escritura: el que mucho habla, mucho tendrá a su vez que oír. ¿O es que cree el charlatán que por eso es justo? Bendito el nacido de mujer que vive poco tiempo. No seas excesivo en tus palabras. Nuestra alabanza ha de venir de Dios y no de nosotros mismos, pues Dios aborrece a los que se alaban a sí mismos. El testimonio de nuestra buena acción sea dado por otros, como le fue dado a nuestros padres que fueron justos. El descaro y la arrogancia y la temeridad dicen con los maldecidos por Dios. La modestia y la humildad y la mansedumbre con los bendecidos por Dios. Capítulo 31. Unámonos, pues, a su bendición, y veamos cuáles son los caminos para alcanzarla. Desenvolvamos los acontecimientos desde el principio. ¿Por qué fue bendecido nuestro padre Abraham? ¿No lo fue acaso por haber practicado la justicia y la verdad por medio de la fe? Isaac, conociendo con certeza lo porvenir, se dejó llevar de buena gana como víctima de sacrificio. Jacob emigró con humildad de su tierra a causa de su hermano y marchó a casa de Labán, y le sirvió, y le fue concedido el cetro de las 12 tribus de Israel. Capítulo 32. Lo cual, quien particularmente lo considere sinceramente, verá la magnificencia de los dones por Dios concedidos a Jacob. Porque de él descienden los sacerdotes y levitas todos que ministran en el altar de Dios. De él el Señor Jesús según la carne, de él por Judá, los reyes y príncipes y gobernantes. Ni es tampoco pequeña la gloria de los demás cetros suyos o tribus, como que Dios le prometió: tu descendencia será como las estrellas del cielo. En conclusión, todos fueron glorificados y engrandecidos, no por méritos propios ni por sus obras o justicias que practicaron, sino por la voluntad de Dios. Luego tampoco nosotros, que fuimos por su voluntad llamados en Jesucristo,
nos justificamos por nuestros propios méritos, ni por nuestra sabiduría, inteligencia y piedad, o por las obras que hacemos en santidad de corazón, sino por la fe, por la que el Dios omnipotente justificó a todos desde el principio. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 33. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a ser desidiosos en el bien obrar y abandonaremos la caridad? No permita el Señor que tal suceda, por lo menos en nosotros, sino apresurémonos a llevar a cabo toda obra buena con fervor y generosidad de ánimo. En efecto, el mismo artífice y dueño de todas las cosas se regocija y complace en sus obras. Pues con su poder soberano afianzó los cielos y con su inteligencia incomprensible los ordenó. Separó la tierra del agua que la envolvía y la asentó en el cimiento firme de su propia voluntad. Y por su mandato tuvieron ser los animales que sobre ella se mueven. Al mar y los animales que en el mar viven, después de crearlos, los encerró con su poder soberano. Finalmente, con sus sacras e intachables manos, plasmó al hombre, la criatura más excelente y grande por su inteligencia, imprimiéndole el cuño de su propia imagen. Efectivamente, Dios mismo habla de esta manera: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. E hizo Dios al hombre, varón y hembra los hizo. Ahora bien, habiendo concluido todas estas cosas, las alabó y bendijo, diciendo: creced y multiplicaos. Ya vimos cómo todos los justos se adornaron con buenas obras, y el Señor mismo, engalanado con ellas, se alegró. En resolución, teniendo este dechado, acerquémonos intrépidamente a su voluntad, y con toda nuestra fuerza, obremos obra de justicia. Capítulo 34. El buen trabajador recibe con libertad el pan de su trabajo, mas el perezoso y holgazán no se atreve a mirar a la cara a su amo. Bien está, pues, que seamos prontos y fervorosos para el bien obrar, pues de él nos viene todo. Previénenos, en efecto. He aquí al Señor y su recompensa delante de su cara, a fin de dar a cada uno según su trabajo. Con lo que nos incita, a los que creemos en Él con todo nuestro corazón, a que no seamos perezosos ni remisos para toda obra buena. En Él está nuestra gloria y nuestra confianza. Sometámonos a su voluntad. Consideremos cómo le asisten y sirven a su querer toda la muchedumbre de sus ángeles. Dice en efecto la Escritura: 10.000 miríadas le asistían y 1.000 millares le servían y gritaban: Santo, 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 Señor Sabaoth, llena está la creación entera de tu gloria. También nosotros, consiguientemente, reunidos, conscientes de nuestro deber, en concordia en un solo lugar, llamemos fervorosamente a Él como de una sola boca, a fin de llegar a ser partícipes de sus magníficas y gloriosas promesas. Porque dice: ni ojo vio, ni oído oyó, ni inteligencia de hombre alcanzó lo que el Señor ha preparado para aquellos que le esperan. Capítulo 35. Qué bienadados y maravillosos, carísimos, son los dones de Dios. Vida en inmortalidad, esplendor en justicia, verdad en libertad, fe en confianza, continencia en santificación, y eso solo lo que ahora alcanza nuestra inteligencia. Pues ¿qué será lo que está aparejado a los que le esperan? Solo el artífice y padre de los siglos, el todo santo, solo Él conoce su número y su belleza. Ahora, pues, por nuestra parte, luchemos por hallarnos en el número de los que le esperan, a fin de ser también partícipes de los dones prometidos. Mas, ¿cómo lograr esto, carísimos? Lograrémoslo a condición de que nuestra mente esté fielmente afianzada en Dios, a condición de que busquemos doquiera lo agradable y acepto a Él, a condición finalmente de que cumplamos de modo acabado cuanto dice con sus designios irreprochables y sigamos el camino de la verdad, arrojando lejos de nosotros toda injusticia y maldad, avaricia, contiendas, malicia y engaños, chismes y calumnias, odio a Dios, soberbia y jactancia, vanagloria e inhospitalidad.
porque los que tales cosas hacen son odiosos a Dios, y no solo los que las hacen, sino quienes las aprueban y consienten. Dice en efecto la Escritura: al pecador, empero, le dijo Dios: ¿a qué fin explicas tú mis justificaciones y tomas en tu boca mi alianza? Pues tú aborreciste la disciplina y te echaste mis palabras a la espalda. Si veías un ladrón, corrías parejas con él, y con los adúlteros entrabas a la parte. Tu boca se desbordó de malicia, y tu lengua urdió engaños. Te ponías de asiento a hablar mal contra tu hermano, y contra el hijo de tu madre ponías tropiezo. Esto hiciste y yo callé. Creíste, malvado, que sería yo semejante a ti. Pues yo te argüiré y te pondré delante de tu propia cara. Entended bien esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os arrebate como un león, y no haya quien os libre. Un sacrificio de alabanza me glorificará, y allí está el camino en que le mostraré la salvación de Dios. Capítulo 36. Este es el camino, carísimos, en que hemos hallado nuestra salvación, a Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el protector y ayudador de nuestra flaqueza. Por Él fijamos nuestra mirada en las alturas del cielo. Por Él contemplamos como en espejo la faz inmaculada y soberana de Dios. Por Él se nos abrieron los ojos del corazón. Por Él nuestra inteligencia insensata y entenebrecida antes reflorece a su luz admirable. Por Él quiso el Dueño soberano que gustásemos del conocimiento inmortal. Él, que siendo el esplendor de su grandeza, es tanto mayor que los ángeles, cuanto ha heredado nombre más excelente. Está efectivamente escrito así: el que hace a sus mensajeros vientos y a sus ministros llama de fuego. Acerca de su Hijo, dijo: empero, el Señor, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones por herencia y por posesión tuya, los confines de la tierra. Y otra vez le dice: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Ahora bien, ¿quiénes son esos enemigos? Los malvados y que se oponen a su voluntad. Capítulo 37. Militemos, pues, hermanos, con todo fervor bajo sus órdenes intachables. Consideremos a los que se alistan bajo las banderas de nuestros emperadores. Con qué disciplina, con qué prontitud, con qué sumisión ejecutan cuanto se les ordena. No todos son prefectos, ni todos tribunos, ni centuriones, ni quincuagenarios y así de los demás grados, sino que cada uno en su propio orden ejecuta lo mandado por el emperador y por los jefes superiores. Los grandes no pueden subsistir sin los pequeños, ni los pequeños sin los grandes. En todo hay cierta templanza, y en ello radica la utilidad. Tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo. La cabeza sin los pies no es nada, y nada son igualmente los pies sin la cabeza. Y es que los más pequeños miembros de nuestro cuerpo son necesarios y útiles al conjunto, y todos conspiran, y todos se ordenan de consuno a la conservación de todo el cuerpo. Capítulo 38. Ahora pues, consérvese íntegro nuestro cuerpo en Cristo Jesús, y sométase cada uno a su prójimo, conforme al puesto en que fue colocado por su gracia. El fuerte cuide del débil y el débil respete al fuerte. El rico suministre al pobre y el pobre dé gracias a Dios, que le deparó quien remedie su necesidad. El sabio muestre su sabiduría no en palabras, sino en buenas obras. El humilde no se dé testimonio a sí mismo, sino deje que otros atestigüen por él. El casto en su carne no se jacte de serlo, sabiendo cómo sabe que es otro quien le otorga el don de la continencia. Recapacitemos, pues, hermanos, de qué materia fuimos formados, qué tales éramos al entrar en este mundo, de qué sepulcro y tinieblas nos sacó Dios, que nos plasmó y nos crió para introducirnos en su mundo, en el que de antemano, antes de que naciéramos, nos tenía preparados sus beneficios. Como quiera, pues, que todas estas cosas las tenemos de su mano, en todo también debemos darle gracias. A Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 39. Necios e insensatos,
Locos e incultos son los que se burlan y mofan de nosotros, mientras tratan de exaltarse a sí mismos en sus pensamientos. Mas a la verdad, ¿qué poder tiene el mortal? ¿Qué fuerza el salido de la tierra? Porque escrito está: no había figura ante mis ojos, sino que percibí solo un susurro del viento y una voz. ¿Pues qué? ¿Acaso estará el mortal limpio ante el Señor? ¿O será el varón irreprochable en sus obras? Cuando de sus siervos no se fía, y en sus ángeles halló cosa torcida. El cielo no está limpio delante de él, cuanto menos los que habitan casas de barro, a cuyo número pertenecemos nosotros, que fuimos hechos del mismo barro. Los consumió como polilla, y de la noche a la mañana ya no existen. Perecieron por no poder ayudarse a sí mismos. Sopló sobre ellos y se acabaron por no tener sabiduría. Invoca ahora a ver si alguien te escucha o si ves a alguno de sus ángeles. Y es así que al necio le mata la ira, y la envidia quita la vida al extraviado. Yo, por mi parte, vi a los necios echar raíces, pero al punto se consumió su vivienda. Estén sus hijos lejos de la salvación, sean despreciados en las puertas de los menores, y no haya quien los libre, porque lo que tenían ellos preparado, se lo comerán los justos, mas ellos no se verán libres de sus males. Capítulo 40. Ahora bien, como todo eso sea patente para nosotros y como nos hayamos asomado a las profundidades del conocimiento divino, deber nuestro es cumplir cuanto el Señor nos ha mandado en sus tiempos diputados. Porque Él mandó que las ofrendas y ministerios se cumplieran no al acaso y sin orden ni concierto, sino en determinados tiempos y sazón. Y dónde y por quienes quiere que se ejecuten, Él mismo lo determinó con su querer soberano, a fin de que, haciéndose todo santamente, sea acepto en beneplácito a su voluntad. Consiguientemente, los que en sus tiempos diputados hacen sus ofrendas, esos son aceptos y bienaventurados, pues siguiendo las ordenaciones del Señor, no pecan. Y en efecto, al sumo sacerdote de la antigua ley le estaban encomendadas sus propias funciones. Su propio lugar tenían señalado los sacerdotes ordinarios, y propios ministerios incumbían a los levitas. El hombre laico, en fin, por preceptos laicos está ligado.